Piense y hágase rico. Por Napoleón Hill. Los pensamientos son cosas. La fuerza que señala al éxito es la fuerza de su mente. ¿Cómo obligar a la vida a decir sí en lugar de no a sus planes y ambiciones? Ciertamente, los pensamientos son cosas, y cosas muy poderosas. Cuando están mezclados con firmeza de propósito, perseverancia y un ardiente deseo de traducir todo ello en riqueza u otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió cuánto cierto es que los hombres meditan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se produjo repentinamente, llegó poco a poco, comenzando con un ardiente deseo de llegar a ser socio industrial del gran Edison. Una de las principales características del deseo de Barnes era la determinación. Quería trabajar con Edison y no para él. Observe cuidadosamente cómo convirtió en realidad sus deseos y comprenderá mucho mejor los principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo o impulso de pensamiento estalló por primera vez en la mente de Barnes, no se encontraba en posesión de actuar directamente. Habían dos dificultades para ello. La primera era que no conocía a Edison y la segunda, que carecía de dinero para costearse un billete de ferrocarril hasta Nueva York. Estas dificultades eran suficientemente fuertes como para desanimar a la mayoría de los hombres a llevar a la práctica su deseo. Pero sucedía que el deseo de Barnes no era un deseo ordinario. Edison lo miró, se presentó personalmente en el laboratorio de Edison y anunció lisa y llanamente que se había presentado allí para tomar parte de los negocios del inventor. Al hablar, años más tarde, del primer encuentro entre Barnes y Edison, este último dijo: se hallaba en pie ante mí y tenía todo el aspecto de un vagabundo corriente, pero había algo en él que tenía su expresión, de su rostro, que daba la impresión de que estaba firmemente decidido a conseguir lo que él buscaba. En mis relaciones con los hombres, a través de años de experiencia, yo había aprendido que cuando una persona realmente desea una cosa tan profundamente que está dispuesto a apostar todo su futuro contra una simple vuelta de la rueda para alcanzarla, es seguro que esa persona siempre gana. Le concedí la oportunidad que buscaba, porque vi que estaba decidido a resistir hasta alcanzar el éxito. Los acontecimientos posteriores demostraron que no se había cometido ninguna equivocación. El aspecto del joven no pudo haber sido el que le dio la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison, ya que tal aspecto estaba en contra de él totalmente. En realidad, fue lo que él meditaba. Barnes no fue socio de Edison, naturalmente, desde un principio. Consiguió entrar a trabajar en las oficinas del inventor ganando un salario normal. Transcurrieron los meses. Aparentemente nada importante sucedía para que Barnes se acercara a su ambicionado objetivo. El deseo que albergaba a su mente como propósito importante y definitivo. Pero sí estaba sucediendo algo importante en la mente de Barnes, y la cosa era sencilla. Se intensificaba constantemente su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos han dicho correctamente que cuando uno está dispuesto a hacer una cosa, se nota hasta en su aspecto físico. Barnes estaba dispuesto a ser un asociado de Edison. Además, estaba decidido a mantener su idea hasta que lograse lo que él buscaba. No se dijo a sí mismo: bueno, ¿y para qué? Supongo que algún día cambiaré de idea y me conformaré con un buen empleo de vendedor. Sino que se dijo a sí mismo: vine aquí para ser socio industrial de Edison y llegaré a serlo, aunque me muera en el empeño. Lo deseaba con tanta fuerza,
Cuán diferentes serían las historias que nos relatarían los hombres si adoptaran propósitos firmes, tales como el propósito que tenía Barnes, hasta que llegaran a convertirse en una obsesión. Es posible que el joven Barnes no lo supiera en ese entonces, pero su testaruda determinación y su persistencia en ceñirse hacia un solo deseo eran factores que estaban destinados a barrer toda oposición y concederle la oportunidad que estaba buscando. La oportunidad llegó por la puerta trasera. Cuando llegó la oportunidad, apareció en forma y en dirección diferente a las que estaba esperando Barnes. Ese es precisamente uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el hábito socarrón de deslizarse por la puerta trasera y a menudo llega disfrazada en forma de desgracia o derrota temporal. Quizá esta sea la razón por la cual muchísimas personas fracasan en reconocerla. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo para oficinas, conocida en aquella época bajo el nombre de máquina dictadora Edison. Sus vendedores no estaban muy entusiasmados con la nueva máquina. No creían que se pudiera vender sin realizar grandes esfuerzos. Barnes sabía que podía vender la máquina dictadora Edison. Se lo sugirió al propio Edison y pronto tuvo su oportunidad. Vendió la máquina y en realidad la vendió con tanto éxito que Edison le firmó un contrato para distribuirla por toda la nación. Aparte de esta asociación comercial, Barnes se hizo rico. También logró algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede meditar y hacerse rico. Carezco de datos para poder asegurar lo que produjo aquel deseo original de Barnes. Quizá la proporcionaría 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, sea cual fuera, llega a ser insignificante cuando se compara con el valor que Barnes adquirió en la forma de un conocimiento definitivo de que un intangible impulso de pensamiento puede traducirse en recompensas materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente pensó en sí mismo como socio de Edison, pensó en sí mismo como poseedor de una enorme fortuna. No tenía nada para empezar, excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de ceñirse a su deseo hasta conseguirlo. El hombre que abandonó demasiado pronto. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito del abandonar, cuando uno es derrotado temporalmente. Creo que todas las personas son culpables de esto en uno u otro momento de su vida. El tío de Darwin se sintió envenenado por la fiebre del oro, en la época en que se había extendido por toda la nación esa epidemia, y así partió hacia el oeste simplemente con objeto de cavar y hacerse rico. Nunca había oído el dicho: se ha extraído mucho más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Registró una parcela de tierra y comenzó a trabajar con pico y pala. Tras semanas de dura labor, fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. Con toda calma, volvió a cubrir la mina, regresó a su comunidad y comunicó a sus parientes y amigos de el descubrimiento que había realizado. Entre todos reunieron dinero para adquirir la maquinaria que se necesitaba e inmediatamente la enviaron por vía marítima. Darwin y su tío volvieron a la ruina para trabajar en ella. La primera vagoneta de mineral se extrajo por fin y se mandó a un fundidor. Inmediatamente quedó demostrado que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Unas cuantas vagonetas más
aclararán las dudas. Luego llegarían los grandes beneficios. Los taladros descendieron y las esperanzas de Darwin y su tío subieron. Entonces sucedió algo. La veta de oro había desaparecido. Había llegado al final del arco iris y el oro ya no estaba allí. Continuaron trabajando desesperadamente, intentando encontrar de nuevo la veta de oro, pero sin el menor éxito. Finalmente decidieron abandonar la empresa. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. El hombre que acababa de adquirir toda la maquinaria llamó a un ingeniero de minas para que estudiara aquella mina ya abandonada y realizara unos cálculos. El ingeniero informó de que el proyecto había fracasado porque los propietarios no estaban familiarizados con las fallas geológicas. Sus cálculos demostraban que la veta de oro tenía que encontrarse justamente a una distancia de 3 pies de donde los Darwin habían detenido su labor. Y allí fue exactamente donde se volvió a encontrar la veta de oro. El hombre ganó millones de dólares con aquella mina porque tuvo la prudencia de solicitar un consejo a un experto antes de abandonar la partida. Éxito dando un paso más allá de la derrota. Bastante tiempo después de que el señor Darwin se recuperase de su pérdida, muchas veces, fue cuando hizo el descubrimiento de que el deseo puede transformarse en oro. El descubrimiento llegó cuando se dedicó a vender pólizas de seguros de vida, recordando que había perdido una fortuna para haberse detenido a 3 pies de distancia del oro. Darwin aprovechó la experiencia de su nuevo trabajo, decidiéndose y diciéndose a sí mismo: me detuve a 3 pies del oro, pero jamás me detendré cuando los hombres digan que no ante la venta de una póliza. Darwin se convirtió muy pronto en uno de los pocos hombres que vendían más de $1 millón en pólizas de seguros anualmente. Debía su testarudez a la lección que había aprendido con su debilidad en el negocio minero. Antes de que el éxito llegue a la vida de un hombre, es seguro que ha de encontrarse con muchas derrotas temporales y quizás hasta con algún buen fracaso de importancia. Cuando la derrota abruma a un hombre, la actualidad más lógica y más fácil es abandonar. Y eso es exactamente lo que hacen la mayoría de los hombres. Más de 500 hombres de los de más éxito de Norteamérica han declarado al autor de este libro que su mayor éxito lo obtuvieron siempre al dar un paso más allá del punto de la derrota. El fracaso es un bromista que posee un agudo sentido de la ironía. Le divierte colocar zancadillas cuando uno está a punto de alcanzar el éxito. La niña que dominó a un hombre. Poco después de que el señor Darwin se hubiese licenciado en el colegio de golpes duros y decidiera beneficiarse con la experiencia lograda en el negocio minero, tuvo la buena suerte de estar presente en una ocasión que le demostró que el no significa necesariamente no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un viejo molino. El tío era dueño de una granja grande en la que vivían cierto número de obreros agrícolas de color. La puerta se abrió suavemente y entró una niña negra, hija de un arrendatario. La pequeña atravesó el umbral de la puerta y luego permaneció inmóvil.